En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hacia tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te alabamos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. De nuevo, el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: yo soy. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, horrorizado, y dijo: ¿para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por proclamar la verdad de tu Hijo Jesucristo, fue condenado a morir en la cruz. Enciende tu amor en nuestro corazón para que seamos siempre fieles a lo que tú nos has enseñado y que nada nos atemorice más que perder tu amistad a causa del pecado. Segunda estación. Jesús carga su cruz. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Oremos. Padre en el cielo, tu Hijo Jesucristo aún carga su cruz cada vez que alguno de nosotros, hermanos y hermanas, sufre de persecución en cualquier parte del mundo. Permite que nos percatemos de las necesidades de todas las personas para ayudarles como ayudaríamos al propio Jesús. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Oremos. Dios mío, para librarnos del pecado y de nuestras debilidades, tu Hijo Jesucristo se entregó a su dolorosa pasión y crucifixión. Fortalece nuestras promesas bautismales por las cuales renunciamos al pecado y a Satanás, para que por medio de los sufrimientos de esta vida podamos resucitar a una nueva vida de servicio, felices y libre de todo egoísmo. Amén. Cuarta estación. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería,
dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Oremos. Bendito seas, Señor. Durante tu pasión, una espada de dolor atravesó el dulce corazón de tu madre, tal como lo dijo Simeón. Permite que todos los que piadosamente percibimos su dolor, recibamos los frutos sanadores de tus sufrimientos. Amén. Quinta estación. Simón ayuda a Jesús a cargar su cruz. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene volvía del campo. Los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, o Calvario, palabra que significa calavera. Oremos. Señor Jesús, permite que en los sufrimientos y defectos que haya en nuestra vida, compartamos tu sufrimiento en la cruz. Fortalécenos y consuélanos en la creencia que todo lo sobrellevamos en unión contigo, tú que cargaste con todas nuestras culpas. Amén. Sexta estación. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, percíbenos tu amor y tu compasión en el consuelo y en el apoyo que recibimos de nuestros hermanos. Te rogamos nos concedas el valor y la dedicación para sacrificarnos y sufrir con aquellos que pasan necesidades, con los más pequeños de tu pueblo. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que él era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Oremos. Señor Jesucristo, tú compartiste nuestras debilidades y aceptaste nuestra culpa. Concédenos la gracia de regocijarnos en nuestras debilidades humanas, para que, en todo lo que hagamos, tu fuerza que habita en nosotros sea evidente a los demás. Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí,
Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Oremos. Amado Jesús, con lágrimas de dolor estas mujeres de Jerusalén respondieron a ti. Vejado, maltratado y herido, camino al Calvario, te rogamos que fortalezcas nuestra fe para que veamos en ti y en nuestros hermanos y hermanas, quienes herimos con nuestra envidia, son vejados por las injusticias y maltratados por nuestra ambición e indiferencia. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Mi alma está adherida al polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. Te expuse mis proyectos y me respondiste. Enséñame tus preceptos. Haz que tome el camino de tus ordenanzas para que medite tus maravillas. Mi alma está deprimida de pesar. Levántame de acuerdo a tu palabra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú permitiste que tu Hijo fuera debilitado, derrotado y profanado, para que pudiese levantarse de entre los muertos, libre de los estragos del pecado. Ayúdanos a aceptar nuestras debilidades y nuestros defectos como persecutorios de nuestra gloriosa resurrección en unión con tu Hijo. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Le dieron de beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Ahí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Oremos. Señor Jesucristo, fuiste despojado de todo, expuesto a la mofa y al desprecio del pueblo que tú amabas. Revístenos con un amor genuino por los demás, para que ningún sufrimiento nos llene el corazón de odio o amargura. Onceava estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron ahí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oremos. Nuestro Señor y Salvador, tú nos dijiste que nosotros también debemos aceptar la crucifixión si queremos aceptar la resurrección contigo. Ayúdanos a regocijarnos en los sufrimientos que encontramos al cumplir nuestra diaria labor y que veamos en ellos el camino real de la cruz a la resurrección. Doceava estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas esas palabras, expiró. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, líbranos del mal. Amén.
Terciava estación. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió. Oremos. Salvador amado, tú le devolviste al Padre todo lo que Él te dio para que Él te restaurara todo miles de veces más en tu gloriosa resurrección. Te imploramos que nos ayudes a dar generosamente de nosotros mismos en todo lo que hacemos para ti, así como tú podamos llegar a la perfección en una nueva resurrección. Catorceava estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. José de Arimatea tomó entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, cuando estábamos envueltos en tristeza y todo parecía perdido, tú nos restauraste al Salvador, a quien creíamos vencido y conquistado. Te imploramos que nos ayudes a librarnos de nuestras preocupaciones egoístas, para que podamos ver tu mano en cada fracaso y tu victoria en cada derrota. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Cristo Jesús, y te alabamos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo, y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salido el sol. Se decían unas cosas a otras. ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Pero este es el lugar donde lo pusieron. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.